Hola, hola, nos encontramos nuevamente. Esta es la clase número 2 de la historia de la grafología. Y bueno, en la clase de hoy les voy a explicar cómo nace la corriente mímica, ¿sí? A través de el precursor Juan Hipólito Michón. Luego tenemos a Crepiux Yema, que fue discípulo de Michón. Y nos van a legar entre los dos no solamente el nombre de la grafología propiamente dicha, ¿sí?, a esta profesión, a esta ciencia, sino que Crepiux nos va a legar a través de los géneros, especies y modo la grafología científica, el método científico, en el cual, por supuesto, hubo un antes y un después en la grafología. Entonces, bien, presten mucha atención, tomen nota, saquen foto, no duden en preguntar. Recuerden que primero vamos con la clase y luego vamos al material de estudio. Recuerden también que en el cuadernillo están los temas muchísimo más desarrollados y más amplios para que ustedes tengan un material complementario y no tengan la necesidad de buscar una bibliografía aparte. Y bueno, les recuerdo que esta bibliografía que tienen ustedes es una bibliografía que me llevó 3 años tipear en los diferentes cuadernillos que van a ir adquiriendo a través de los módulos, y tienen una excelente calidad académica. Es un material tipeado por mí, obviamente sacado de la fuente de los grandes maestros de la grafología. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la corriente mímica, ¿sí? Aquí hay una imagen de Juan Hipólito Michón, ¿sí? El nombre que recibe el estudio de todo grafismo fue dado por el abate Juan Hipólito Michón, y es por eso que se dice que es el padre de la grafología, ¿sí? Entonces, Michón nace en La Roche-Sange, en Francia, el 21 de noviembre de 1806. No soy muy buena con el francés, pero bueno, traté de leerlo como mejor pude. Su temprano amor, dice, por el estudio, lo llevó a iniciar su carrera en humanidades, donde se diplomó. Llamado por el sacerdocio, entró en el seminario de San Suplicio, donde se destacó por su interés en la teología, la botánica, historia, arqueología. Era escritor, orador y grafólogo. Yo lo que quiero que ustedes un poquito vean en este recorrido que vamos a tener por las diferentes corrientes de las aportaciones que hicieron estos maestros a la grafología, es que ustedes vean la profesión y la dedicación de cada uno de estos maestros, ¿sí?, que tuvieron en un primer momento un estudio, como en este caso humanidades, arqueología, historia, botánica, teología, ¿sí? Y se dedicaron a la grafología porque ellos tenían mucha fe de que esto iba a prosperar en el correr del tiempo, como así lo está haciendo, ¿sí? La cuna de la grafología es en Francia. Juan Hipólito Michón comienza con este movimiento. Ya vamos a ir desarrollando cuál fue, la historicidad de Juan Hipólito Michón, cuáles fueron los errores, qué es lo que nos legó. Entonces, yo quiero que ustedes vean que estos maestros, ¿sí?, han sido realmente eruditos en la materia y no fueron, esas personas que, decidieron dedicarse a la escritura y estudiar la escritura y se dedicaron a eso nada más. Fíjense que en el recorrido, nuevamente les explico, en el recorrido de estas corrientes, quiero que tengan en cuenta que además estos grandes maestros transcurrieron muchos años en el estudio para legarnos a nosotros tamaña teoría, ¿sí?, tamaño estudio. Fueron muchos años que ellos le dedicaron a la grafología, partiendo desde una base, no solamente como Michón, de teología, de arqueología, escritor, orador, sino además de un estudio profundo de cada uno de los componentes
que luego nos legan, ¿sí? Bien, vamos a empezar con la corriente mímica, como recién les expliqué, cuyo postulado es el siguiente. Esta escuela o corriente se basa en el principio de que el hombre como ser humano, ¿no?, es un ser gesticulante y los componentes escriturales son fieles reflejos de sus movimientos, que lleva intrínsecamente una forma de ver el mundo y por lo tanto así comportarse. Juan Hipólito Michón toma los movimientos primarios, ¿sí?, que son 4, ya los vamos a ver en una gráfica, e interpreta las escrituras según, por ejemplo, un gesto primario hacia arriba, ¿sí? Un alumno va a leer el enunciado del cuadernillo para que la clase no se haga tan larga. Entonces ustedes pausen el video cuando lo estén viendo, vayan al cuadernillo y lean donde dice gesto primario hacia arriba, ¿sí? Lean el enunciado, ¿sí?, y luego continúen con las diapositivas, ¿sí? Les voy a indicar un poquito la página, tengo el cuadernillo aquí en mano, les voy a indicar la página, es la página 33 del cuadernillo de historia. Lean un poquito el enunciado y luego continúen con las diapositivas. Es un poquito para adentrarnos en la teoría de los movimientos primarios. Luego tenemos el gesto primario hacia abajo, ¿sí? El alumno deberá leer el enunciado. El gesto primario hacia adelante, el alumno deberá leer el enunciado. Deben ustedes introducirse un poquito, ¿sí?, para que se genere el feedback entre nosotros, ¿sí? Este feedback, esta retroalimentación que se va a generar va a ser producto de, cómo ustedes le dediquen el tiempo y lean lo que yo, les estoy sugiriendo a través de la diapositiva, porque es la única manera, recuerden, de conocer cómo va evolucionando, ¿sí?, esta corriente respecto en el tiempo, ¿sí? Bien, gesto primario hacia atrás, un alumno lee el enunciado, o sea, ustedes como alumnos leen el enunciado. Entonces vamos a pasar inmediatamente a la otra observación. Dice, aunque en sus comienzos era un sistema rudimentario y cada elemento escritural tenía un signo fijo, es decir, si la escritura tenía movimientos en curva y hacia adelante, la persona era cordial y amable. De lo contrario, era una persona rencorosa y adversaria. ¿Sí? Tengamos en cuenta que esta cualidad, esta característica, tomen nota, porque esto lo van a tener que responder luego en la grilla, ¿sí? A lo largo de la clase van a tener no solamente la clase, sino las actividades, como en este momento ustedes deberán leer el enunciado, ¿sí? Y la grillita va a ser completar, justamente, ya les voy a ir indicando, y esta cualidad es imprescindible que ustedes tomen nota para poder estudiar detenidamente cómo la grafología fue evolucionando hasta hoy en día ser científica. Entonces aquí tienen en la gráfica los 4 movimientos, que también lo tienen por supuesto en el cuadernillo de historia, ¿sí? Dirección ascendente, alegría, euforia, sentimiento de, digamos, que se pueden alcanzar los objetivos. La dirección descendente, ¿sí?, una depresión o cansancio, inseguridad, ¿sí? Los movimientos hacia la izquierda hay, por ejemplo, una cualidad de prudencia, de recelo, frustración afectiva, cierto rechazo a acercarse a los demás. Ahora bien, y en la derecha, primariedad, extraversión, acercamiento a los demás por afecto o por agresión. Ahora ustedes dirán y se preguntarán, obviamente, ¿por qué yo tengo las dos polaridades en los 4 movimientos? Ustedes fíjense, si tengo por ejemplo alegría, ya la euforia, ya estoy en un sentimiento que es negativo. La euforia, cuando pasa al extremo de la alegría, nosotros sabemos perfectamente que los extremos no son positivos, ¿sí? Al igual que en la izquierda dice prudencia por un lado y dice recelo y frustración afectiva. ¿Cómo? ¿Tengo todo junto? No. Nosotros vamos a estudiar más adelante que depende del ambiente gráfico, ¿sí?, al que nosotros
digamos, observemos en la escritura, vamos a tener, si es un ambiente positivo, vamos a tener prudencia, y si es un ambiente negativo, vamos a tener frustración, ¿sí? Entonces, esto va a ir seguramente aunado con la dirección de líneas, que va a tener que ver con la extraversión, o va a tener que ver con el acercamiento a los demás por afecto o por agresión. Entonces, no se olviden ustedes que en grafología vamos a estudiar los signos reforzantes o rasgos reforzantes o los signos concomitantes. ¿Qué significa esto? Que una cosa va a tener que ver con la otra, es decir, no podemos tener por un lado la prudencia y por el otro lado la agresión. O tenemos prudencia con extraversión y acercamiento de afecto, o tenemos recelo, frustración afectiva, y el acercamiento esa extraversión es por agresión. Es decir, no vamos a tener cosas en contradicciones. Y las cosas que podemos tener en contradicción la vamos a analizar muy, muy detenidamente, porque todos tenemos contradicciones, todos tenemos nuestras debilidades, y todos tenemos... yo siempre digo que en una escritura positiva hay algo de negativo, y en una escritura negativa hay algo de positiva, y esto tiene que ver con el yin y el yang, tiene que ver con las polaridades, porque el ser humano por naturaleza es así. Lo que pasa es que en los ambientes gráficos nosotros vamos a estudiar si es un ambiente positivo, negativo, y en el caso de ser medio, ese medio tiene tendencia a positivo, tiene tendencia a negativo. Entonces, cuidado cuando yo hago un, digamos, análisis, tengo que tener en cuenta muchísimos factores. Por eso siempre digo que esos videitos que ustedes ven en YouTube, de que por una letra o por un signo caracterológico, la persona que está exponiendo ya dice qué personalidad vos tenés mucho cuidado, porque lamentablemente esto era la grafología antes, ¿sí? Ahora la grafología científica está determinada por pasos objetivos, pasos concretos, ¿sí? Mediciones por grafometría, porque se mide, o por grafonomía, por forma de movimiento. Entonces, cuidado con esos videos que ustedes ven en YouTube, mucho cuidado, porque caemos en el error de que la grafología no sea seria. Continuamos. Hasta aquí hemos dado solo un indicio desafortunado, por lo que la grafología pasó ya que algunos practicantes de la misma dicen conocer esta metodología a través de divulgar con hipocresía que tan solo la forma de una letra hace a una característica de la personalidad, ¿sí? Es lo que yo recién les explicaba. Cuidado cuando ustedes ven una bibliografía o leen una bibliografía, como es este caso, ¿sí? Que este caso sí se estudia, pero no directamente para la personalidad, sino para un rasgo reforzante de lo que yo vengo estudiando en los aspectos gráficos, ¿sí? La letra D es una letra refleja que se estudia en el género forma, ¿sí? En la parte de letras reflejas, al igual que el óvalo, ¿sí? Pero no es que esa letra me va a determinar la personalidad del escribiente. No. Esa letra me va a dar a mí una significación caracterológica de lo que yo vengo estudiando en los aspectos gráficos. Entonces, por aquellos años se escribían pequeñas obras de grafología en donde se practicaba el arte de la adivinación por ver la forma de algunas letras o de algunas firmas. Entonces, cuidado, porque bueno, en aquellos tiempos la grafología lamentablemente fue muy bastardeada, muy humillada, la grafología en sí. Entonces, no debemos caer en este error. Que se estudian las letras reflejas para, digamos, completar o reforzar con esos rasgos reforzantes el informe grafológico, sí. Ahora, yo repito, por una letra no puedo identificar la personalidad del escribiente. ¿Sí? Seguimos. Aquí vamos donde nosotros explicamos, donde yo voy a explicar que la grafología se utiliza el método deductivo cuando analizamos el perfil de la visión gestáltica. Todos estos términos los vamos a ir viendo en el correr de las clases. ¿Qué es el método deductivo? Son los rasgos generales predominantes en toda escritura que marca el perfil. Por ejemplo, en esta escritura yo puedo decir que la escritura es cursiva, que tiene forma de guirnalda, que es muy pequeña y que tiene gestos en las mayúsculas, sobre todo inflados.
¿sí? Es un papel ocupado, no tiene márgenes, ¿sí? Bueno, todo esto tiene una significación desde el perfil de la personalidad. Por decirlo de otra manera, desde la psicología de la escritura. A mí, todos estos rasgos que yo les expliqué recién, yo voy a ir al libro, voy a ir al cuadernillo, voy a ir al material que tenga, y cada uno de estos rasgos me va a decir a mí cuál es la característica general, ¿sí?, que voy a empezar a tomar como perfil. ¿Vieron ustedes cuando, por ejemplo, ven una película de forense o de policías o de digamos, investigadores? Bueno, fíjense ustedes que cuando analizan el perfil de alguna persona que comete delito, le analizan la conducta por el cual esos delitos, ¿sí?, van teniendo un parecido los unos con los otros. Se llama perfil del ignoto, perfil del, digamos, de la persona que comete el delito, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero desde la escritura, desde la gestáltica. Sacamos el perfil, en donde Krepyuk-Yema nos dice que el ambiente gráfico no lo es todo, pero influye en todo. Cuidado con esto, porque esto es fundamental manejarlo. Por supuesto, yo en las primeras clases les voy a orientar, les voy a indicar, porque esto ustedes hasta que tomen experiencia van a pasar, digamos, va a pasar un tiempito en donde ustedes van a poder sacar el perfil en un primer momento, porque en un primer momento debemos trabajar con el perfil, ¿sí?, que nos va a indicar a nosotros dónde nos tenemos que mover cuando vamos al cuadernillo a identificar, por ejemplo, orden, distribución, disposición, proporción, alto y ancho de óvalos, etcétera, etcétera, del estudio profundo de la personalidad, ¿sí?, de los rasgos escriturales. Bien, y el método inductivo es justamente cuando analizamos los 8 aspectos gráficos. En este caso, en este módulo vamos a empezar con el orden, ¿sí? Utilizamos las premisas particulares de los rasgos gráficos que con otros signos concomitantes refuerzan este signo caracterológico, que es el significado psicológico de la escritura. Veamos un ejemplo. Vamos al ejemplo de Albert Einstein, en un escrito de la teoría de la felicidad. Aquí, por ejemplo, vemos una escritura clara, no nos olvidemos que está en otro idioma, no está en español, pequeña, sencilla. Esto tiene que ver con el género dimensión y el género forma, ¿sí? El orden de conjunto, ¿sí? Orden, distribución y disposición, que es lo primero que vamos a estudiar. Y una puntuación prolija, son los puntos en las IES, las comas, las barras de las T. Bueno, todo este conjunto de orden me da un significado, una significación de esa, digamos, escritura que me dice que esta persona, en este caso Albert Einstein, tiene inteligencia científica. Obviamente con un montón de rasgos que no me voy a poner ahora en explicarles, pero que hacen al todo en grafología. Por eso es inductivo, porque va de lo particular o de lo más pequeño a lo más grande, ¿sí? Entonces, en esto de los particulares, cuando por ejemplo estudiamos el género forma, dentro del género forma vamos a tener un subaspecto que vamos a estudiar las letras reflejas que estaban en las diapositivas anteriores y que me va a resumir a mí, me va a aportar más cualidades, ¿sí?, de los rasgos escriturales para sacar un perfil, ¿sí? Bien, aquí les presento el discípulo Michon, que es con este discípulo, ¿sí? Él fue dentista, arqueólogo, con una profunda capacidad de observación que lo indujo a perfeccionar la teoría de Michon, ¿sí? Este libro, que es el que, digamos, comenzó en un primer momento a editarse con mucha venta en ese momento. Fíjense que dice: la autografía es una armonía de que el grafólogo descompone los acordes para reconstituirlos en otra forma. Cada nota de la escritura concurre a un efecto más o menos importante según sus asociaciones. Esto es algo, como decir, decodificación emocional a través de la escritura.
¿sí? El que yo tengo en el instituto es el ABC de la grafología y su libro, el ABC, establece el sistema de la clasificación de 7 categorías en las que agrupa 175 signos grafológicos y sus combinaciones. Por eso les digo yo que ustedes tienen un material de excelencia, porque el material tipiado en los cuadernillos es sacado de esta fuente, que es muy importante que ustedes empiecen a estudiar desde la fuente, cómo fue evolucionando la grafología, pero cómo fue la fuente. La fuente es impecable a la hora de, como dice Hipócrates, cuidar de los comienzos, a la hora de comenzar a estudiar la grafología, ¿sí? Entonces, Crepiux, con su espíritu de arqueólogo, con una profunda capacidad de observación, introdujo, ¿sí?, a la grafología esta clasificación de 7 categorías, en un primer momento agrupada en 175 signos. Es el creador del método científico aplicado a la grafología y considerado el padre de la grafología científica, ya que emplea una conducción segura, sistemática, que marcaría un camino seguro en la confección de un buen retrato grafológico. Entonces, Juan Hipólito Michón fue considerado padre de la grafología porque Michón le dio el nombre a esta ciencia, ¿sí? Hipólito Michón nos dijo que el estudio de las escrituras y todos estos signos iba a recibir el nombre de grafología. Y Crepiux-Yema, ¿sí?, así se pronuncia, Crepiux-Yema, es el padre de la grafología científica, porque nos legó a nosotros el método que anteriormente les presenté. Bien, Alfred Binet, ¿sí?, inicia sus estudios de ciencias naturales en París y más tarde trabaja con Jean-Martin Charcot en el hospital donde se experimentaba con la hipnosis y la sugestión. En el año 1889 inaugura el primer laboratorio de psicología en Francia. En ese laboratorio somete al método de la grafología de Crepiux-Yema a pruebas exhaustivas, dando un excelente resultado, arrojando un 92% de buenas respuestas en la evaluación del nivel intelectual, por lo que Binet concluyó que la grafología era una disciplina con porvenir e invitó a continuar con la utilización de métodos experimentales en el estudio de la escritura, ¿sí? Aquí les presento a Jules Crepiux-Yema. La cuna de la grafología es Francia, como ya les expliqué anteriormente, ¿sí? Y él dijo lo siguiente: es en la escritura del gráfico de una sucesión y coordinación de gestos determinados por nuestra voluntad de expresarnos y por nuestra expresividad consustancial a toda tendencia, a toda emoción, a toda vida, determinados también por nuestros recursos e intenciones, por nuestros impulsos e inhibiciones, los cuales se van plasmando con una determinada combinación y coordinación en los movimientos, con una forma determinada dentro del ambiente gráfico, que es nuestro ambiente, y por consiguiente yo decido cómo moverme y cómo desplazarme. Bueno, ¿qué significa esto? Básicamente, esto significa que yo, cuando estoy frente al papel y me decido escribir, voy a plasmar en el micromundo vital, que en ese momento el micromundo vital es el papel, todas mis expresiones, todos mis sentimientos y toda una forma de ver y entender el mundo, ¿sí? Bien. La grafología tiene por objeto la única conducta humana que queda intacta en el mismo momento, evanescente de ser vivida. ¿Qué significa evanescente de ser vivida? Significa, fíjense ustedes las imágenes, ¿sí? La persona que está escribiendo tiene un conflicto, tiene un problema, y cuando empieza a plasmar todo eso en el papel, fíjense ustedes qué significativo que es la gráfica, porque queda en el papel todo su pensar, todo su sentir, porque además se dice que la escritura es reguladora de los impulsos, y cuanto más cuando yo tengo una escritura, digamos, con obviamente las pautas necesarias
y las pautas obligatorias, que ya lo vamos a ver en Introducción al Análisis Grafológico, cómo van a ser las pautas para darle, digamos, al escribiente para que este estudio sea de forma profesional. Bien, la técnica científica de la grafología se basa en 4 puntos importantes. Ya estamos ya con la técnica de Krepiuk-Yema, ¿sí? Primero, la escritura ha de partir del estudio de la escritura, no del estudio del carácter. Primero la armonía de conjunto y luego, discúlpenme, se me fue leí, luego las clasificaciones. Primero método deductivo y luego método inductivo, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer, digamos, una objetividad. Yo, por ejemplo, bueno, les comento un caso particular. La grafología, cuando yo empecé a estudiarla, se dice que no se puede estudiar la escritura de los familiares. Bueno, yo por buena oveja negra de la familia, porque así fue, digamos, la historia de mi vida, entonces yo dije, ¿por qué no estudiar la escritura de mis familiares teniendo una postura objetiva, ¿sí? Sin que entre mi subjetividad? Y ¿por qué no estudiar la escritura de mi familia si yo con mi familia voy a reafirmar, ¿sí?, todo mi conocimiento, comprendiendo que vamos a partir del estudio de la escritura y no del carácter? Entonces, bueno, cuando empecé a analizar la escritura de mi hijo, en un momento determinado yo estaba estudiando grafología, practicando con la letra de mi hijo más grande, ¿sí? Entonces, en un momento dado me arrojaba el rasgo escritural de que él se organizaba, pero le costaba muchísimo la organización. Sí, lo lograba, pero en el camino a lograrlo le costaba muchísimo el tema organizacional. La cuestión es que, bueno, sigo pasando, sigo estudiando y vuelvo a encontrar otro aspecto gráfico que me dice que es una letra típica, la forma del movimiento en una persona que logra la organización y los objetivos, pero en el camino de la organización le costaba mucho esta orientación, digamos, de la organización de ese tema. Entonces, bueno, obviamente, como es mi hijo, yo lo veía que él estaba muy organizado, sus carpetas muy prolijas, la secuencia del estudio era, a mi ver y a mi entender, muy buena. Entonces, bueno, digo, a ver, o yo estoy errando al estudio o realmente pasa esto. Entonces, ante la duda, fui a mi hijo, estaba estudiando la pieza, y le digo, hijo, tengo que hacerte una consulta. Sí, mamá, me dice, ¿qué necesitas? Mira, le digo, vos sabes que yo estoy estudiando tu escritura y a mí me dice de que vos logras la organización, pero te cuesta. Sí, mamá, dice, no sabes lo que me cuesta. Cuando él me responde esto, yo la verdad que suspiré profundo y digo, wow, siendo mi hijo, yo no sabía que en su interior le costaba la organización, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo el estudio profundo, el estudio serio, el estudio profesional nos lleva a veces a, digamos, desvelar algunas cuestiones, no solamente de nuestros hijos. Yo develé cuestiones propias mías a través de mi estudio particular de la escritura, porque esto hace a un autoconocimiento, con lo cual vamos mucho más allá, ¿sí?, de todo lo que podemos imaginar. Bien, pasando al punto número 2, después de explicarles el ejemplo, ¿sí?, hay que enfocar siempre el conjunto de la escritura, ¿sí? Como dice, no son las notas que explican la melodía, sino la melodía que explican las notas. Es lo que yo les comentaba recién con el ejemplo de mi hijo. Explica que el signo fijo de Michon, explica Krepiuk, hace que una escritura se torne inerte. Por ejemplo, Michon decía que una barra de T corta y gruesa se da en una escritura sobria y apretada. Entonces, por ejemplo, esto de la barra de la T, ¿sí?, es un signo fijo que nosotros lo vamos a tomar, repito, como signo reforzante o rasgo reforzante de lo que ya vengo trayendo. Pero esto no me da a mí la personalidad del escribiente, ¿sí?, los rasgos de la personalidad, ¿sí? Entonces, indagar la causa de los signos. La causa es la expresión, ¿sí? La expresividad de la escritura es un hecho. Por eso, cuando el factor causal
corresponde a algo importante del carácter, este algo se verá ratificado por otras especies que refuercen ese algo y que las causas accidentales no sean tomadas en consideración. Es como yo les digo, esto explica un poco más objetivo lo que yo les planteé en una imagen anterior. Yo no voy a identificar a una persona por una letra, ¿sí? Esa letra me va a dar a mí un rasgo reforzante de lo que yo vengo trayendo de la escritura, ¿sí? Entonces, indagar la causa de los signos. Si yo tengo un accidente gráfico en la escritura, voy a indagar que ese accidente gráfico en la escritura, que son los tachones, las enmiendas, o las palabras o letras repasadas o retocadas, voy a ver que eso, en qué momento se generó la escritura. Porque esto no es que, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, a ver, escribime 10 líneas en un papel, tráemelo y yo te lo analizo. No. Esto se hace como cualquier profesional. Se toma entrevista, se da pautas formales en el momento de la escritura, ¿sí? Algunas cosas, obviamente, que no se dirige a la persona a decir, bueno, tenés que escribir de esta manera o de otra. No, pero la persona debe estar descansada. Yo tengo que observar desde que empieza a escribir hasta que termina, ¿sí? Obviamente estoy hablando de una grafología profesional. El cuarto principio dice reducir al mínimo la oposición arte-ciencia en la grafología. Hay que reconocer la armonía de conjunto, intensidad de los signos, combinaciones y valores de los signos. Bueno, este concepto es un poquito más, digamos, técnico, pero bueno, vamos a partir de la base que ustedes recién están comenzando. Hay conceptos que no van a quedar muy claros, pero se van a ir clarificando a lo largo del módulo. Yo les pido que tengan paciencia. A todos nos ha pasado, sobre todo a la gente que estudia conmigo, al alumnado, como es un material, les repito, de excelencia y de un alto nivel académico, obviamente, pero es metodológico. Entonces, por supuesto, hay cosas que van a estar un poco confundidos o no van a comprender. Tranquilos, porque con el correr del módulo van a ir asentando las bases. Esto es como todo, ustedes empiezan una carrera nueva y en un primer momento es como que se hace como una nube, como algo, digamos, que se empaña, no deja ver la transparencia, pero despacito vamos a ir desempañando, ¿sí? Les repito, esta grafología como la doy yo es muy profesional y yo sé que estoy guiándolos a ustedes por un buen camino, ¿sí? Entonces, la exposición del método Crepiux, el punto de partida es el modelo calígrafo. Yo tengo que, cuando analizo una escritura, tengo que saber la cultura de esa persona, dónde estudió, quién le enseñó, cómo estudió, dado que todos conocemos hoy por hoy que no todos, ¿sí? Enseñan el modelo calígrafo de manera correcta, ¿sí? Entonces, sostiene que un palote en combinación con otro palote y otro palote, que se haría la forma de movimiento de las letras, se haría como la combinación de los números del 0 al 9. Toda esa combinación nos dice a nosotros que en esta gráfica una escritura justamente nunca es igual a la otra, porque cada escritura es única y irrepetible como el ser humano, y así como lo es la huella digital, ¿sí? Entonces surge de aquí la siguiente práctica. Todos vamos a dibujar una letra D minúscula y una letra L mayúscula, ¿sí? Vamos a suponer que vos en tu casa estás con alguien de tu familia o con una amistad, o tenés un vecino, digamos que vos te hablas todo el tiempo, que es un vecino, vamos a decir, muy bueno, y que se expone esta escritura. Vos fíjate, vos dibujate una letra D, que la otra persona dibuje una letra D, mientras más personas haya en la casa mejor. Trata de que no sea un niño del primario, ¿sí? Que ya sea de la secundaria, ¿sí? O un adulto, ¿sí? Que ya maneje la escritura, ¿sí? O alguien que ya maneje la escritura. Dibujas una letra D minúscula y una letra L mayúscula, ¿sí? Entonces, luego de hacer esta práctica, vos vas a comprobar que todos hacemos la misma letra, pero de diferente manera. Esto es espectacular, que vos lo pruebes en tu casa, ¿sí? Con tu familia, con tus amigos, ¿sí? Con el grupo que quieras.
Mientras más letras tengas, más te vas a dar cuenta de la diversidad de formas de movimiento. Pero ¿qué pasa? Todos tenemos un modelo calígrafo a seguir, por lo tanto, tu letra D y mi letra D, yo la voy a entender, pero vos te vas a dar cuenta que parecen, ¿sí? Parecen, vamos a redundar, ¿no? Son parecidas, pero no son iguales, porque la forma de dibujarla, la onda gráfica, es única e irrepetible en cada uno de nosotros. Te sugiero que hagas esta práctica porque te vas a ir metiendo cada vez más en el maravilloso mundo de la grafología, ¿sí? Bien, las causas de los signos. El buen grafólogo debe comprender que hay causas que entorpecen la escritura y que hay que tener en cuenta. El material empleado es el papel, donde se apoya tinta, pluma, postura, ¿sí? Las causas de los signos. Hay que tener en cuenta si la persona tiene problemas musculares, posturales, origen motriz, sensorial, psíquico y físico, ¿sí? Porque si una persona, por ejemplo, tiene un problema muscular o tiene, digamos, alguna falla en lo físico o algún accidente que ha tenido, yo no le puedo tomar la escritura porque eso es una causa que me va a dar a mí, que un signo, sí, caracterológico de esa patología me va a implicar a mí que la escritura va a quedar plasmada con esa forma de movimiento. Entonces yo tengo que tener en cuenta, ¿sí?, que es por un problema muscular o un problema físico. Por eso yo tengo que ver que el contexto del escribiente y el escribiente, cuando venga a la prueba de escritura, tiene que estar descansado, tiene que tener digamos, determinadas propiedades, determinadas características, tanto el escribiente como el ambiente y el contexto, ¿sí? El grafólogo profesional debe tener una ficha técnica de la persona que va a ser sometida a la prueba escritural y por lo tanto se deben conocer datos personales, contexto en el que vive, con quién convive, cuál es su estado de salud actual, qué hace, qué le gustaría hacer, porque el grafólogo proporciona los elementos para la prueba de escritura y además tiene que tener una ficha técnica como cualquier profesional, ¿sí? Esta ficha técnica, si ustedes quieren, yo se las paso para que ustedes la puedan utilizar, y es una ficha muy linda porque tenemos aquí todos los datos que necesitamos. Recuerden que el grafólogo no es adivino, es grafólogo y necesita conocer cosas que a mí la escritura no me dice que es un profesional, por ejemplo, de la salud o que es un profesional de la ley. La escritura me habla a mí de la personalidad, pero yo tengo que saber a qué se dedica esa persona, ¿sí? Porque en el conjunto de datos que yo tengo, el retrato grafológico va a ser mucho más rico, ¿sí? Bien, generalmente se tienen en cuenta las siguientes pautas. Papel tamaño A4 con un gramaje de 70 gramos, porque nosotros valoramos la presión. El género presión es un género gráfico que se puede valorar en la medida en que el papel sea fino. Si el papel es muy grueso y la persona tiene una presión normal, a veces no se puede, digamos, observar en el papel, no se puede palpar, ya que no entendemos la presión como la tercera dimensión del papel, ¿sí? Alto, ancho y profundidad. Vamos a ver la profundidad del trazo, y si el papel es muy grueso podemos llegar a caer en el error de comprender que digamos, esa presión, digamos, es sin energía la persona, pero resulta que no es que sea sin energía, el papel es demasiado grueso. Entonces, cuidado con el papel, cuidado con el gramaje del papel, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que usar una lapicera nueva o que tenga buena fluidez en su tinta, ¿sí? Una lapicera vieja puede tener problemas de fluidez, una mala calidad de lapicera, si el bolígrafo sufrió una caída y la punta bolita no se desplaza correctamente, entonces me va a dar a mí anomalías en la escritura, pero no justamente porque la persona tenga anomalías, sino porque la lapicera no es la correcta, ¿sí? Una base con más hojas debajo de la hoja de la escritura. Yo, por ejemplo, le doy una hoja de escritura para que haga su prueba escritural, pero abajo debo poner aproximadamente unas 7 u 8 hojitas más, ¿sí? Porque la lapicera se debe deslizar, pero debe haber una cierta comodidad en el momento del acto escritural. Y la persona, por supuesto, como les dije, debe estar descansada y dispuesta voluntariamente a la prueba de escritura. Esto es voluntad del escribiente. No se olviden de ese tema, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a clasificar
digamos, a esta escritura, ¿sí? Nosotros, Crepiux nos lega el género, las especies y modos. Aquí les puse un ejemplo, ¿sí? Dentro de los 7 géneros gráficos que él nos da orden, dimensión, dirección, velocidad, forma, continuidad y presión, ¿sí? Vamos a suponer que la especie, ¿sí?, es de la velocidad. Nosotros tenemos rápida, lenta, pausada, acelerada, precipitada. Cada género se divide en especies, ¿sí? Y los modos son las especies cualitativas y aquellos microgestos que se repiten en una escritura y en la gestáltica. Por ejemplo, dentro de una escritura muy rápida vamos a tener una forma de movimiento en guirnalda, por ejemplo, ¿sí? No se preocupen, tranquilos, porque esto lo vamos a ir viendo paso a paso. Simplemente les presenté acá cómo Crepiux Yema nos lega, digamos, en clasificación, ¿sí?, para nosotros poder estudiar esa escritura siguiendo una correlatividad en el análisis. Bueno, después ustedes tienen en el cuadernillo, ya les voy a decir en qué página, ya les estoy diciendo en qué página, los 15 principios de la grafología. Estos 15 principios yo quiero que ustedes se adentren en el cuadernillo, los lean uno a uno, aunque en un primer momento no lo puedan comprender bien, tranquilos, ¿sí? Están en la página 42 del cuadernillo de historia. En la página 42 ustedes tienen los 15 principios, los vamos a ir pasando, ¿sí?, para no hacer tan larga la clase. Pero ustedes van a preguntar lo que no entienden y algunas cosas todavía no se las voy a poder explicar porque los vamos a ir recorriendo a lo largo del módulo. Por ejemplo, uno de los principios dice: no hay que pretender hacer un examen grafológico con unas pocas líneas, ¿sí? En la prueba grafológica ya vamos a ver las pautas que tiene, cómo las vamos a tomar, ¿sí? El segundo punto, hay que clasificar las dominantes gráficas por orden de intensidad. Recordemos la gestáltica con el método. Las escrituras se definen por caracteres gráficos, por ejemplo, grandes, ascendentes, rígidas, son cualidades y clasificaciones de las formas de las escrituras, y no por sus cualidades psicológicas, mala, temerosa, invasiva, ¿sí?, patas de araña, que supuestamente hay gente que por ejemplo dice: no, porque mi escritura tiene patas de araña porque es una escritura muy improlija, pero es legible. Bueno, todas estas cositas las vamos a ir viendo en el correr del módulo. No se pongan, digamos, ansiosos y no se apresuren. Vamos a tratar de entender lo que podamos entender desde la teoría, ¿sí?, para luego después experimentar. Punto número 4 dice: si se hace dificultoso definir una escritura, se intentará revivir los movimientos del que la ha trazado. Hay 5 formas de hacerlo, ¿sí? Bueno, este es uno de las actividades que van a tener dentro de la clase, de leer y practicar dentro de este punto las definiciones de las 5 formas de hacerlo, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante las actividades que les voy a dejar. 5. Han de ser desatendidos todos los signos que no pueden reducirse a ninguna especie gráfica. Han de rechazarse todas las obras que estudien por turno y por separado cada una de las letras mayúsculas y minúsculas. Recuerden que yo les dije en el transcurso de esta clase que no por una letra yo voy a perfilar la cualidad de la persona, ¿sí? Una letra me va a dar a mí una significación que la voy a poner, la voy a agregar dentro de el análisis que vengo trayendo de la modalidad de los géneros de Crepiux Yema. Punto número 6. Los pequeños signos solo vale si se repiten, ¿sí? Son los microgestos o los gestos tipos, ya los vamos a ver en género forma, ¿sí?, más adelante. El punto 7 dice: las definiciones se realizan por orden de intensidad, de fuerza de ese movimiento, de ese signo. Poderosa, mediana o débil. En el cuadernillo tienen un poquito más explicado esta cualidad, esta clasificación. Vayan al cuadernillo, por favor, y revean estos 15 principios. Punto número 8. A menudo se encuentran varias dominantes que merecen ocupar el mismo plano, tanto jerárquica como cuantitativamente. El agruparlas por sus afinidades
prepara el retrato grafológico. ¿Qué quiere decir? Aquellas dominantes, por ejemplo, la letra es pequeña en todo el texto, ¿sí? La letra es, por ejemplo, contenida en todo el escrito. Esa es la dominante, ¿sí? Varias dominantes. Se utiliza la grafometría para medir algunos signos. Grafometría es forma de medir. Mido un óvalo, mido la inclinación, mido la dirección de líneas. Ya lo vamos a ver porque forma parte de todo el proceso del módulo 1 y el módulo 2. Punto número 10. De los errores que pueden cometerse en una definición, el más insignificante será olvidar uno o varios signos poco importantes. Ahora, el más grave es equivocarse en el primer plano de la definición, y por eso, repito, yo tengo que entender y conocer y especificar una muy buena gestáltica. Punto número 11. Los grandes movimientos escriturales envuelven a los pequeños. Por ello es necesario tener en cuenta los modos, son los microgestos y la gestáltica, ¿sí? Para eso debemos tener una lupa de graduación, ya lo vamos a explicar más adelante, todos los elementos que ustedes van a tener que adquirir en el transcurso del estudio de la escritura. Punto número 12. Los movimientos de la totalidad de las escrituras quedan bien definidos cuando hallamos de las 175 especies 13 o 14. Es alarmante si no llegásemos a descubrir al menos 5. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, en el género orden voy a estudiar disposición, distribución y proporción, ¿sí? Entonces, en este género sí o sí voy a tener 4 o 5 características en este género. Imagínense ustedes que son 8 géneros, 8 aspectos gráficos. Entonces, sí o sí, nosotros para estudiar bien debemos recorrer la metodología de Crepiux, ¿sí? Por eso se dice, es alarmante, ¿sí? Aquella persona que, por ejemplo, por una letrita diga qué personalidad tiene tal o cual individuo. Cuidado con los videitos que ven en YouTube. Punto número 13. No se trabaja con un signo fijo. La definición de la escritura es atendiendo a todos los signos en forma cierta y concreta. Nosotros en grafología medimos todo, cuantificamos todo y cualificamos todo, exactamente todo. Por eso el retrato grafológico que un grafólogo profesional hace llega a la misma conclusión que otro grafólogo profesional, ¿sí? La definición en el punto 14 dice, la definición es buena cuando se halle la clasificación bien definida, ¿sí? Un óvalo, si está abierto por la izquierda, no es lo mismo que esté abierto por la derecha, la abreacción de un óvalo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, yo tengo que saber identificar la forma de movimiento, ¿sí? Y como punto número 15 dice, no hay que empezar a hacer retratos grafológicos detallados antes de dominar perfectamente todas las dificultades de las definiciones. Por eso les doy la clase esta, que es la clase pura, sin intervención de ningún alumno, para que ustedes revisen el cuadernillo, para que ustedes puedan leer, para que no haya interrupción y sigan el paso a paso de todo esto. Recuerden, no podemos hacer retratos grafológicos si no dominamos las dificultades de las definiciones. Yo tengo que manejar un vocabulario grafológico, eso lo vamos a ver en introducción. Tengo que manejar una modalidad y una forma en el hacer para poder llegar a una conclusión certera y a un excelente retrato grafológico, ¿sí? Bien, ahora viene la actividad práctica. Primeramente tienen que realizar las grillas del núcleo temático número 8 en la página 95 y 96. Es la grilla del núcleo temático, quiere decir las dos corrientes, o sea, la corriente mímica, que primeramente fue de Jan Hipólito Michon, fue el padre de la grafología, recuerden. ¿Por qué? Porque nos dio el nombre de esta profesión y de esta ciencia, y el núcleo temático número 8 contiene todas las grillas de todas las corrientes grafológicas, ¿sí? Nosotros acá, yo por ahora les voy a explicar las 5 y después, bueno, más adelante les explicaré algunas otras como para que ampliemos un poquito y tengan un material complementario, ¿sí? Entonces, página 95 y 96, si ustedes hacen la grilla y hacen toda esta actividad, van a llegar a comprender perfectamente y van a fijar contenidos, ¿sí? Y del principio número 4,
¿sí?, de los 15 principios de la grafología, el principio número 4, deberán practicar los 5 pasos del recorrido de un escrito que no sea nuestro para saber cómo debo comprender su trazado. Vamos a suponer, a la misma persona que me hizo la letra D, ¿se recuerdan? O la letra L, le vamos a pedir que nos escriba una línea, por ejemplo, de un renglón. Entonces vamos a tratar de hacer el recorrido, pero de esa persona, no de mi onda gráfica, sino de recorrer la escritura con la onda gráfica de esa persona. Y acá aprovecho para comentarles una experiencia, una de las tantas experiencias que tuve cuando hago las charlas de lo que es de grafología. Me tocó una charla, había 8 personas. En esas 8, a esas 8 personas le hice una prueba grafológica de pocas líneas, por supuesto, no de la forma profesional, sino de unas pocas líneas. Y después, ¿qué hice? Combiné los escritos para practicar el principio número 4. Hice que la persona del lado pasara su escritura a la del lado, y así sucesivamente, para que puedan, digamos, ellos practicar el recorrido del escrito del compañero. Resulta que en un momento uno de los integrantes de la charla es como que posturalmente no podía, seguir la onda gráfica del compañero. Y bueno, cuando empezamos a ver las experiencias de cada uno de ellos, me dice esta persona, yo no pude hacer la escritura, me costó muchísimo llevarle el recorrido a esta persona. Y entonces, claro, la dueña del escrito dice, claro, lo que pasa es que yo soy zurda. Entonces la persona derecha, digamos, que manejaba la lateralidad derecha, le costaba mucho hacer los movimientos de la persona zurda. Entonces, bueno, todas estas experiencias son enriquecedoras en la manera en que, yo pueda practicar estos pasos, de manera individual, de manera práctica, ¿sí? Poder hacer esta actividad, contando de que somos adultos. Y bueno, si queremos aprender bien, vamos a tener que hacer el paso a paso de la grafología. Bien, esta ha sido la clase número 2 de la materia historia. Espero que la hayan disfrutado, espero que les haya gustado. Y bueno, quería compartir con ustedes todas estas experiencias, porque creo que son experiencias enriquecedoras. Y bueno, espero que nos encontremos la próxima clase, y como les digo, en cada una de estas no duden en preguntarme, en comunicarse por WhatsApp, y todo lo que ustedes quieran aprender y reafirmar, aquí estoy para ayudarlos. Chau, chau, hasta la próxima clase.